Cada vez que vemos un knockout, aplaudimos el espectáculo, la potencia, la precisión del golpe, pero lo que en realidad estamos viendo es el cerebro de una persona siendo dañado de manera permanente. Lo vimos con Muhammad Ali, el hombre que cambió el boxeo para siempre, que fue más grande que el deporte mismo, y que terminó sin poder hablar con claridad, sin poder moverse, sin poder atarse los cordones de los zapatos. Durante décadas, se nos dijo que lo suyo era Parkinson, una enfermedad que apareció por azar, algo ajeno a los golpes. Pero no fue Parkinson, lo que destruyó su mente fue algo mucho más oscuro, algo que el mundo del boxeo lleva casi un siglo ocultando. Ali no fue un caso aislado, fue una víctima más de una verdad incómoda. El boxeo destruye el cerebro de los peleadores, los consume mientras los fanáticos celebramos y la industria se enriquece. Y lo peor no es el daño, sino la mentira sistemática que se ha construido para esconderlo. A lo largo de los años, médicos, promotores y organismos han preferido mirar hacia otro lado, porque admitirlo significaría aceptar que el boxeo, tal como lo conocemos, está diseñado para causar daño cerebral. En este episodio, vamos a exponer esa verdad. Vamos a ver lo que el boxeo realmente hace al cerebro, cómo la industria ha escondido las pruebas durante casi 100 años, y por qué los hombres que se suben al ring lo hacen sabiendo que el precio de una pelea no se mide solo en dinero ni en títulos, sino en neuronas, memoria y vida. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de supersticiones ni teorías, es una realidad médica, científica y humana, que afecta a miles de boxeadores en todo el mundo, desde las grandes figuras hasta los amateurs que entrenan creyendo que algún día serán campeones. Esta es la mentira más grande del boxeo, y hoy vas a conocerla. Bienvenidos a El lado oscuro del ring. Un cerebro humano sano pesa alrededor de 1,5 kilos y tiene la consistencia de una gelatina firme. Está suspendido dentro del cráneo, flotando en un líquido que lo protege de pequeños impactos. Pero cuando alguien recibe un golpe en la cabeza, ese sistema de protección no es suficiente. El cerebro se mueve dentro del cráneo, rebota contra las paredes internas, se estira, se dobla y se daña. Ahora imagina eso no una vez, sino cientos, miles de veces a lo largo de los años. Así es como el boxeo destruye el cerebro, no solo con los knockouts, sino con los golpes que no parecen graves. Esos impactos que el público aplaude, los intercambios de combinaciones, las sesiones de sparring interminables, todos van dejando una marca invisible. Ese daño acumulado se llama encefalopatía traumática crónica, o CTE por sus siglas en inglés. Es una enfermedad progresiva y degenerativa causada por impactos repetidos en la cabeza, incluso si nunca hay un knockout. En las primeras etapas no se nota nada, apenas un poco de olvido o cambios de humor. Pero con el tiempo, las zonas del cerebro encargadas de la memoria, las emociones y el control del cuerpo comienzan a deteriorarse. Los médicos que han estudiado cerebros de boxeadores muestran imágenes que parecen sacadas de una película de terror. Zonas oscuras donde debería haber tejido, huecos donde antes había recuerdos y cicatrices internas imposibles de reparar. Hay boxeadores que nunca fueron noqueados y sin embargo, terminaron con el cerebro destruido. No se trata de mala suerte ni de un problema genético, es el efecto directo del deporte. Los golpes hacen que el cerebro golpee una y otra vez el interior del cráneo, provocando o por ver puede generar $500,000 por minuto. Pero detrás de esos números hay una realidad completamente distinta para los que suben al ring. Mientras los promotores viven en mansiones, viajan en jets privados y coleccionan autos de lujo, los peleadores que los enriquecen terminan con secuelas, sin dinero y sin ayuda. Don King, uno de los promotores más conocidos de la historia, amasó más de $400 millones gracias a boxeadores como Mike Tyson o Evander Holyfield. Tenía varias mansiones, una flota de autos y más joyas de las que podía usar, pero muchos de los hombres que pelearon bajo su mando terminaron arruinados y con problemas neurológicos. Bob Arum, fundador de Top Rank, tiene una fortuna superior a los 300 millones, y cuando le preguntaron por la seguridad de los peleadores, dijo sin pudor: "Ayer mentí, hoy digo la verdad". Eddie Hearn, el rostro moderno de la promoción, maneja autos que valen más que las casas de la mayoría de los boxeadores. Cuando un peleador sufre daño cerebral, su respuesta es siempre la misma: no es nuestra responsabilidad. Esa frase resume el verdadero negocio del boxeo. La ganancia es colectiva, pero las consecuencias son individuales. Los empresarios, las cadenas de televisión y las organizaciones se reparten las ganancias, mientras el que se lleva los golpes carga con las secuelas. Los organismos que sancionan los títulos, que deberían velar por la seguridad, son parte del mismo sistema. Sus dirigentes cobran fortunas mientras los boxeadores que les generaron esos ingresos acaban enfermos, sin pensión, sin seguro y sin reconocimiento. El boxeo se sostiene sobre un ciclo perverso.
Jóvenes dispuestos a arriesgar su salud por dinero y fama rápida, promotores que se benefician de ese riesgo, y una afición que alimenta todo el sistema comprando entradas, apuestas y transmisiones. Es una maquinaria que convierte el sufrimiento humano en espectáculo rentable. Cada puñetazo, cada caída, cada knockout que emociona a millones, es también un golpe más a un cerebro que probablemente terminará roto. Y lo más grave es que todos los que manejan este negocio lo saben. Joe Frazier fue uno de los grandes, un campeón que dio al boxeo algunas de las peleas más recordadas de la historia. Su trilogía con Muhammad Ali definió una era. El Thrilla in Manila fue una guerra que millones disfrutaron, pero cada uno de esos miles de golpes le robó algo a su mente. Frazier murió casi sin dinero, enfermo y olvidado. Su familia tuvo que recaudar fondos para pagar su funeral. Wilfred Benítez, otro prodigio, fue campeón mundial a los 17 años, el más joven de la historia. Peleó contra gigantes como Sugar Ray Leonard y Roberto Durán. Tenía reflejos sobrenaturales, parecía intocable, y sin embargo, hoy, a los 65 años, apenas puede caminar, tiembla, olvida nombres, a veces ni siquiera reconoce a su familia. Su cerebro está tan dañado que los médicos dicen que es como el de un anciano de 90. Riddick Bowe, campeón mundial y multimillonario, perdió la capacidad de tomar decisiones simples. Lo encontraron deambulando por las calles de Washington, confundido y sin saber a dónde iba. James Toney, uno de los boxeadores más técnicos de su generación, hoy apenas puede hablar. Su voz se arrastra entre palabras incomprensibles. Todos ellos fueron atletas admirados, ejemplos de habilidad y determinación, pero sus historias comparten un mismo final: el deterioro neurológico causado por el boxeo. Ninguno escapó, ni siquiera los más defensivos, los que supuestamente no recibían tantos golpes. No hace falta caer noqueado para que el cerebro se destruya, basta con los impactos acumulados durante años de entrenamiento y peleas. Detrás de cada historia de gloria hay otra de sufrimiento, pero esas no se promocionan, no se muestran en los documentales ni en las ceremonias de premios. Son las consecuencias que se esconden bajo los cinturones y las medallas, las que no aparecen cuando las luces del ring se apagan. Estas vidas son la prueba más clara de que el boxeo no solo deja marcas en el cuerpo, deja cicatrices invisibles en la mente que nunca sanan. El boxeo no solo daña a los peleadores, también los abandona cuando ya no sirven. La mayoría de los boxeadores profesionales no tiene seguro médico, ni pensión, ni ningún tipo de protección cuando se retiran. Después de años generando dinero para otros, quedan completamente solos. Muchos ni siquiera son capaces de manejar sus finanzas porque sus cerebros ya están dañados. Algunos terminan arruinados, otros enfermos y olvidados. El caso de Gerald McClellan lo demuestra. Era uno de los noqueadores más temidos de los 90, un talento que parecía destinado a ser campeón por muchos años. En 1995, después de una pelea brutal con Nigel Benn, sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó ciego, con graves problemas auditivos y dependiente de cuidados las 24 horas. Su hermana Lisa lo cuida desde entonces, alimentándolo, bañándolo y acompañándolo todos los días. Ella dejó su propia vida para dedicarse a él. Mientras los promotores que ganaron millones con sus peleas desaparecieron, nadie se hizo cargo, nadie ayudó. Lo mismo pasa con decenas de boxeadores retirados. Las comisiones médicas los autorizan a pelear aunque muestren síntomas evidentes de daño cerebral, lentitud al hablar, pérdida de memoria o cambios de personalidad. Lo hacen porque todavía venden entradas, porque su nombre todavía genera dinero. No es medicina, es negocio. Es una industria que exprime a los peleadores hasta que no queda nada que sacarles. Y cuando los daños aparecen, el sistema los trata como si fueran un error, no como víctimas de un deporte que nunca pensó en protegerlos. Años de entrenamiento, sacrificio y riesgo terminan en una vida de deterioro, mientras los mismos que se beneficiaron siguen construyendo fortunas con nuevos nombres y nuevas promesas dispuestas a repetir la historia. La historia del daño cerebral en el boxeo no es nueva. Ya en 1928, un patólogo llamado Harrison Martland estudió los cerebros de varios boxeadores fallecidos y descubrió algo alarmante. Todos mostraban un mismo patrón de destrucción. El tejido estaba lleno de cicatrices, huecos y señales de trauma repetido. A ese cuadro lo llamó síndrome del boxeador sonado, lo que hoy conocemos como encefalopatía traumática crónica. Su investigación fue la primera prueba científica de que el boxeo causa daño cerebral irreversible, y también fue la primera en ser censurada. La industria reaccionó rápido. Desacreditó a Martland, ocultó su trabajo y se aseguró de que sus descubrimientos desaparecieran de la conversación pública. Desde entonces, el boxeo ha mantenido una estrategia clara: negar, minimizar y ocultar.
Durante décadas, médicos y periodistas que intentaron advertir sobre los riesgos fueron silenciados, sus carreras destruidas o sus investigaciones bloqueadas. Las promotoras y organismos se aseguraron de que el tema no afectara sus ganancias. Cuando los síntomas comenzaron a aparecer en figuras reconocidas como Muhammad Ali, el discurso oficial fue atribuirlo a enfermedades genéticas o al envejecimiento natural. Era más fácil inventar una explicación que admitir que el boxeo estaba destruyendo cerebros a gran escala. Incluso cuando los avances médicos confirmaron la existencia del CTE, las comisiones siguieron actuando como si nada pasara. Se aprobaron peleas sin los estudios necesarios, se ignoraron evaluaciones médicas y se escondieron informes. El daño cerebral no era una sorpresa para la industria, era una parte asumida del negocio, algo que debía mantenerse fuera de la vista del público. Casi un siglo después del descubrimiento de Maitland, la situación no ha cambiado demasiado. La verdad está documentada, los datos existen, pero el silencio sigue siendo la política más rentable. Hoy ya no hay forma de negar lo que ocurre dentro del cerebro de un boxeador. La ciencia moderna ha demostrado, con imágenes, datos y estudios, lo que Maitland descubrió hace casi un siglo. Cada golpe hace que el cerebro se mueva dentro del cráneo, como si rebotara en sus paredes. Esa sacudida provoca pequeñas roturas en los tejidos, que liberan sustancias tóxicas y alteran la química del cerebro. Con el tiempo, esas lesiones se multiplican, y el cuerpo intenta repararlas produciendo una proteína llamada tau. El problema es que esa proteína, cuando se acumula, se vuelve venenosa para las neuronas, se agrupa, mata células y se extiende como una infección. Ese proceso es lo que genera el CTE, una enfermedad progresiva que sigue avanzando incluso después de que el peleador deja el deporte. Los estudios de la doctora Ann McKee, una de las principales expertas en el tema, revelan que el 99% de los cerebros de boxeadores analizados después de su muerte mostraban señales de CTE. 99%. Eso no es un riesgo, es una certeza. Y lo más alarmante es que el daño no requiere años de carrera profesional. Investigaciones con boxeadores amateurs demostraron que después de una sola pelea de 3 asaltos, ya existen cambios medibles en la estructura cerebral. Una sola pelea, 9 minutos de golpes, y el daño es permanente. El CTE se desarrolla en etapas. Primero afecta la parte del cerebro que controla el carácter y las emociones. Los peleadores se vuelven más impulsivos, agresivos o depresivos. Luego ataca la memoria, la coordinación, el habla. En las fases finales, el cerebro colapsa, el cuerpo deja de responder, el lenguaje se pierde y la persona desaparece mentalmente. Por fuera sigue siendo el mismo, pero por dentro ya no queda nada de lo que fue. Las imágenes comparativas entre un cerebro sano y uno con CTE parecen irreales. En el segundo hay huecos, zonas muertas, tejidos destruidos. Es literalmente un cerebro que se ha ido desmoronando desde dentro. Y todo esto ocurre mientras el boxeo continúa presentándose como un deporte noble, una forma de disciplina y superación, cuando en realidad está fabricando daño neurológico en masa. A pesar de toda la evidencia médica, la industria del boxeo sigue actuando como si nada estuviera pasando. Comisiones estatales, promotores y organismos sancionadores continúan autorizando peleas a boxeadores que muestran síntomas claros de daño cerebral. Hay casos documentados de peleadores que fueron hospitalizados por hemorragias cerebrales y volvieron a pelear solo 3 semanas después, sin exámenes reales, solo con una firma en un papel. Otros, con diagnósticos de deterioro cognitivo, recibieron licencias para combates de exhibición porque su nombre todavía vendía entradas. La razón es simple: cada pelea genera dinero. La salud del boxeador es secundaria. Y lo más grave es que existen tecnologías que podrían cambiar todo esto, pero se niegan a usarlas. Existen sensores que detectan el impacto en tiempo real, cascos que reducen el daño hasta un 80%, y protectores que avisan cuando un golpe causa una conmoción. Ninguno es obligatorio. Los promotores argumentan que encarecen el deporte o lo hacen menos emocionante. La realidad es que menos daño significa menos knockouts, menos sangre y por tanto menos ventas. Por eso no los implementan. Médicos que han propuesto controles más estrictos han sido apartados o silenciados, y los pocos que siguen denunciando lo hacen a costa de sus carreras. La prensa especializada también forma parte del problema. Los comentaristas repiten los mismos discursos de siempre, que es parte del boxeo, que los guerreros saben a lo que se exponen. Son frases que normalizan el sufrimiento y hacen que el público lo vea como algo heroico. Mientras tanto, los peleadores siguen cayendo, no solo en el ring, sino años después, en la oscuridad de una vida llena de confusión, temblores y olvido. El boxeo moderno tiene más información,
más tecnología y más recursos que nunca, pero sigue usando los mismos métodos de hace 50 años. No es ignorancia, es decisión. Mantener las cosas como están es más rentable que salvar vidas. El daño cerebral en el boxeo ya no puede considerarse un accidente. Es el resultado lógico de un sistema que pone el espectáculo por encima de la salud. Durante más de un siglo, miles de peleadores han dejado su mente en el ring, mientras la industria que los usó sigue acumulando dinero. Muhammad Ali, Joe Frazier, Wilfred Benítez, Gerald McClellan, James Toney, Riddick Bowe, todos nombres que alguna vez representaron fuerza, disciplina y gloria, y que hoy son sinónimo de deterioro, olvido y abandono. Cada uno de ellos pagó el precio de un deporte que nunca pensó en su futuro. El CTE no es un misterio, es una condena conocida. Los promotores lo saben, los médicos lo saben, las comisiones lo saben, y aún así todo sigue igual. No hay programas de prevención serios, no hay apoyo a los retirados, no hay una red de protección para quienes dieron su vida al boxeo. El negocio funciona porque el público sigue mirando. Cada entrada, cada transmisión y cada aplauso refuerzan una estructura que destruye cerebros para entretenernos. Y sin embargo, todavía hay esperanza. Existen métodos y tecnologías que podrían reducir el daño, entrenamientos sin golpes a la cabeza, sensores que detectan lesiones, cascos que absorben impactos. Todo eso ya está disponible. Lo único que falta es voluntad. Si los fanáticos exigen cambios, si los boxeadores se unen y los organismos se ven presionados, el boxeo podría evolucionar sin dejar un rastro de víctimas. No se trata de eliminar el deporte, sino de hacerlo más humano. De entender que detrás de cada pelea hay una persona que algún día olvidará su propio nombre por los golpes que nosotros aplaudimos. Las leyendas del pasado no pueden volver, pero los peleadores del presente aún pueden ser protegidos. Y esa responsabilidad nos pertenece a todos. Promotores, médicos, aficionados y medios. El daño cerebral en el boxeo no es inevitable, es una elección, una que el deporte sigue haciendo cada día, y hasta que eso cambie, cada victoria tendrá un costo invisible. Esto fue El lado oscuro del ring.